Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional. Soy la pastora Sarita Rico y les saludo en el nombre de Jesús. Familia Betel Internacional, nos hemos propuesto en nuestro corazón traerles un devocional que va a, con la ayuda del Espíritu Santo, levantar su espíritu, su vida, traerle un mensaje, una palabra de parte del Señor, creyendo que tenemos una palabra de parte de Dios para el momento que estamos viviendo. Y damos la más cordial bienvenida a todos los que ya se conectaron o los que se van a conectar. Pase la voz, ya estamos aquí. Sé que es un día de feriado en los Estados Unidos, mayormente para las oficinas de gobierno, pero aquí estamos trayendo una palabra de parte del Señor. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de las radiodifusoras que se conectan. Radio Dios Habla Hoy, 94.1 FM, que cubre Austin, Texas y Round Rock, Texas. Radio Visión, también FM 105.5, que cubre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Bienvenidos, amados, bienvenidos que se han conectado. Radio Libertad en Liberal, Kansas, la 105.1 F. Bienvenidos, amados, les saludamos en el nombre de Jesús. Radio La Voz en la 100.1 FM, que abarca Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua y El Paso, Texas. Bienvenidos. Les saludamos en el nombre de Jesús. También Radio Nueva Visión 360, 87.7 en Victorville, California. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Gracias por sintonizarse. Es un privilegio para mí llegar hasta sus vidas, hasta sus hogares donde usted se encuentra. Si todavía está en su casa y está ahí, qué sé yo, saboreando compañía con su familia, qué bueno que nos están sintonizando. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un día especial en los Estados Unidos de América para los que nos están viendo en otros países, México, Centroamérica, Panamá y Sudamérica. Es un día muy especial aquí en los Estados Unidos. Hoy se celebra lo que se conoce como Día Memorial o Memorial Day. En los Estados Unidos se celebra recordando, honrando la memoria de aquellos soldados que dieron su vida en las diferentes guerras que este país ha librado a través de la historia de la vida de este país. Y Dios nos tiene aquí, Él nos trajo aquí, y nosotros honramos esa memoria también. Las libertades que hoy gozamos, las bendiciones que hoy gozamos, no cabe duda que alguien pagó un precio. ¿Sabía usted que todo lo que tenemos, alguien pagó un precio? Alguien pagó un precio, alguien hizo algo. Y gracias al Señor porque alguien pagó el precio para nuestra libertad eterna y su nombre es Cristo Jesús y alabamos su nombre. Entonces, el 12 de junio de 1944, apenas 6 días después de que se libró la batalla en Normandy, esto es en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, había un joven teniente llamado Richard Winters. Este hombre tenía un grupo de soldados a su mando y él condujo a sus hombres a las afueras del poblado de una ciudad llamado Carentan, y como oficial del grupo de una compañía de infantería de paracaidistas, su trabajo, su misión de Richard Winters era llevar a sus soldados hasta esta ciudad para despejar, para desalojar de Francia a los alemanes que habían entrado, ¿ok? Esta era gente que iba, yo diría, a nombre de Hitler, y era una pequeña batalla. Le habían dicho, la batalla va a ser rápido, va a ser pequeña, pero esa batalla va a jugar un papel muy importante. Le habían dicho a aquel teniente, joven teniente, Richard Winters, y él con su grupo de gente, paracaidistas de la infantería de la 101, de la división 101, llegaron a aquel lugar y llevaban en su mente y en su corazón, va a ser una batalla, va a ser rápido, vamos a entrar, vamos a desalojar al enemigo y listo, nos vamos. Algo muy tremendo. Era tan importante aquella batalla, les cuento, que
iba a servir para librar al mundo, era un esfuerzo masivo. Habían muchos soldados, pero este grupo en especial era parte de un grupo masivo que iba a ayudar para librar al mundo de Adolfo Hitler y de los nazis. Entonces, aquel varón iba enfrente de su pelotón, diría yo, de soldados, y él ya llevaba el éxito en la mano. Él decía, esto me dijeron que va a ser rápido, vamos a entrar, vamos a salir. Era una misión que él llevaba en sus manos, y el teniente Richard Winters y su compañía comenzaron a caminar. Mientras caminaban, empezaron a recibir balazos, ametralladoras que les disparaban. Una cosa muy tremenda. Lo primero que los soldados hicieron, dice la historia esta, se metieron, se dejaron ir en las zanjas que habían hecho a lo largo del camino, se zambulleron en esas zanjas en busca de protección. Y allá estaban todos escondidos, con muchísimo frío, congelándose, sin poder moverse. Se convirtieron en presa fácil del enemigo que se estaba defendiendo de ellos. Y las ametralladoras y los balazos, que, bueno, una cosa tremenda. Francotiradores los buscaban allá donde ellos estaban para matarlos. Pero algo sucedió que resultó ser el punto clave para la victoria en aquella ciudad de Carentan, en aquel día en Normandy. El teniente Richard Winters se paró, él se salió de la zanja, se paró en medio de la carretera, diría yo, del camino, y con las balas que le silbaban por atrás, por adelante y le pasaban por todos lados, comenzó a gritarle a sus soldados, a su tropa, para que se levantaran. Vamos, levántense, salgan de donde están escondidos, enfrenten al enemigo, no estén escondidos. Y aquella actitud heroica de aquel varón y sus gritos y su orden de mando, esa acción que él tomó, motivó a los hombres a ponerse de pie y a pelear y a dispararle al enemigo, y así obtuvieron una gran victoria decisiva sobre los alemanes. La valentía de Richard Winters, al despreciar su seguridad, al tener en poco, al no quedarse él ahí guardándose, puso a salvo a la vida de sus hombres de una muerte segura, y ayudó de una manera tremenda a conquistar el mismísimo nido de Hitler. Esto al teniente Winters le ganó medallas, le ganó respeto, admiración de sus hombres, porque él se paró y enfrentó y dijo, vamos a pelear, no podemos estar escondidos. Esta batalla fue tremenda, fue decisiva, pero se llevó un hombre de mucho valor, un soldado, un buen soldado, a pararse y decir, nosotros vamos a pelear. ¿Sabe que un soldado sigue de manera voluntaria a hombres como el teniente Richard Winters? Porque demuestran actos tremendos para poner a salvo a su gente. ¿Y por qué nos está contando eso, pastora? Pues porque hoy es el día memorial o Memorial Day aquí en los Estados Unidos, y honramos la memoria de todos aquellos que han muerto en las guerras, en las batallas que se han librado para la libertad. Y por eso damos gloria a Dios por la libertad. Pero también para decirles que nosotros somos soldados. Todo creyente tiene un llamado a ser soldado. Dios nos hace un llamado a nosotros y nos hace ver que somos el ejército de Jesucristo. Todos debemos de recibir el llamado a enlistarnos en el ejército del Señor, y somos soldados, pero no cualquier soldado. Esta era la idea que Pablo tenía. Él estaba pensando, todo creyente debe ser un soldado. Y cuando él empezó a pensar esto, era al final de su ministerio. Pablo estaba preso, había sido encarcelado por Nerón,
y empieza a escribirle a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que estaba enfrentando conflictos graves en su ministerio en Éfeso. Y se le oponía a la gente y la gente no lo respetaba y era perseguido y lo que hablaban y lo que decían a Timoteo, porque era joven, buscaba debilitar su fe y el llamado que el Señor le había dado. Entonces, Timoteo se parece a nosotros. Cualquier cristiano al enfrentar una dificultad por la causa de Cristo, tiende a querer debilitarse. Pero necesitamos recordar de nuevo que nosotros, usted y yo, la iglesia, hemos sido llamados a ser soldados. Dicen que la iglesia, he dicho, la iglesia es como un hospital, porque ahí llegan los heridos, ahí llega la gente lastimada, y es cierto. Pero también la iglesia es un ejército. Somos un ejército. Y el apóstol Pablo, queriendo tratar con Timoteo acerca de esto y quererle animar, yo me imagino, porque Pablo cuando lo escribió estaba preso, que cuando él escribió lo siguiente, él había visto los soldados romanos que lo tenían a él y cómo ellos se sometían a sus coroneles, a sus tenientes, a los que estaban sobre ellos, y cómo ellos daban su vida por esa causa. Entonces Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, y yo se los quiero leer. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 2, 3 y 4 dice, tú pues, hablándole Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o ninguno que se enlista en las filas de un ejército se enreda en los negocios de la vida, a fin, o sea, con el fin para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estas son las palabras que el apóstol Pablo nos habla. Entonces dice Pablo, Timoteo, tú eres un soldado, eres un buen soldado. Tú pues sufre penalidades, no te pongas a llorar como que, no, esto de ser creyente, eso de ser ministro, esto es para los pájaros, esto no, me está yendo mal, miren, no me creen, no me aceptan. Timoteo era muy joven, era inexperto. Entonces Pablo le tiene que hablar y le decir, mira, tú eres un buen soldado. No solamente un soldado, pero un buen soldado. Y sufre penalidades. No te pongas a llorar. Sé fuerte. Ninguno que milita se enreda. No. Vámonos. Y yo quiero hablarles de las marcas de un buen soldado. ¿Cómo es un buen soldado? Bueno, número 1, un buen soldado no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. ¿Usted sabía eso? Están tan entrenados los soldados. Están tan bien entrenados. Tengo familiares que están en las filas militares aquí en los Estados Unidos, en el Navy, en el ejército. Tengo un cuñado que es un retirado, un soldado retirado de la Armada de los Estados Unidos. Y algo les enseñan. Hay una disciplina. Lo primero que hacen es que les cortan el pelo a las rapas, tremendo eso. Les enseñan a caminar, a hablar, a comportarse. Es una cosa tremenda la disciplina que les dan. Y yo me doy cuenta cómo la vida de esta gente es transformada, se transforma su vida. A tal grado que aprenden a respetar una orden. O sea, cuando un coronel, un general, un teniente le da una orden a un soldado raso y le dice brinca, aquel soldado raso no le dice, pero ¿por qué voy a brincar? Sino que le pregunta, ¿qué tan alto quieres que brinque? ¡Wow! O sea, aprenden esa disciplina de sometimiento. Un soldado no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. Siempre quieren hacer más. ¿Qué más? Y por eso ganan medallas y traen medallas aquí y aquí con decoraciones. Y es una cosa increíble. Y sus nombres, muchos de sus nombres, se inmortalizan. Porque no se limitan a hacer nada más o lo mínimo que se pide de ellos. Un buen soldado no se limita a hacer lo mínimo.
va a otra milla, va a otro nivel, va más arriba. Un buen soldado. Un buen soldado no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, sino más bien le sirve con todo lo que es y lo que tiene. Pone a sus órdenes, pone su vida misma por su comandante. Las grandes hazañas serán dignas de medallas y de grandes reconocimientos, pero un buen soldado no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. Qué precioso está esto. Como cristianos hemos sido llamados. Pablo lo dice. Y sus órdenes son: marcha, eres un buen soldado, no te limites. No te limites a poner a trabajar lo que el Señor te ha dado. No te limites. Nada más, hacer ahí nada más y se acabó. Bueno, pues eso fue lo que me pidieron. No, siempre ve más allá. Número uno es esa. Un buen soldado no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. Acuérdense que todos hemos sido llamados. Un buen soldado está dispuesto a sufrir penalidades junto con el resto del ejército, junto con el resto de los soldados. Se crea una hermandad entre esta gente. Es increíble. Los compañeros se vuelven sus hermanos y nunca dejan atrás a un herido. Ellos, bueno, se han hecho películas, se han hecho documentos, es una cosa tremenda. Ellos no van a salir de un lugar si hay uno herido, si hay alguno tirado. Se regresan por ese amigo porque se crea una hermandad, una cosa tremenda, dispuesto a sufrir penalidades juntos con otros. Lo que distingue a un buen soldado es la disposición de sufrir con el resto de los soldados. Sufre penalidades. De verdad, la vida creyente no es para gente cobarde, es para gente valiente. No es para gente que una cosita que vaya a encontrar y ya se quieren regresar. No, señor. No, señor. Casi los soldados que se regresan y que no aguantan la presión de la disciplina, sus nombres no se mencionan. Viven allá en el mundo incógnito porque se regresaron. Un buen soldado se distingue por su disposición de sufrir penalidades. Sufrir penalidades, según Pablo, literalmente significa sufrir el mal o el dolor junto con otra persona. Junto con otra persona. Y esto la iglesia sabe hacer muy bien esto. ¿Sabe que el Señor dijo que nosotros debemos de llorar con los que lloran? Y somos bien buenos para llorar con los que lloran. Lo que nos cuesta muchas veces es reír con los que ríen. Porque los que ríen es que han ganado victorias. Y hay personas que casi no celebran las victorias de otro. Pero la Biblia nos dice, llorad con los que lloran y reír con los que ríen. Un soldado está entrenado para llorar con los que lloran. Sufrir penalidades es sufrir literalmente el mal o el dolor de la otra persona. Un soldado, cuando se enlista a un ejército, ya sabe que lo van a mandar a pelear para defender gente que él ni conoce. Y van y se meten a culturas desconocidas para ellos, a sufrir climas de los que no estaban acostumbrados. Y lo están haciendo porque sufren el dolor de la opresión que sufre ese pueblo, ese país, esa nación. Luego Pablo continúa diciendo algo muy tremendo. Le dice a Timoteo, sufre conmigo. O sea, lo que yo te estoy pidiendo, le dice Pablo, te aseguro que yo ya lo he vivido. No te voy a pedir que pases por algo que yo no he vivido. Pablo era el consejero de Timoteo, el que lo estaba entrenando al ministerio. Es una cosa increíble. Y le dijo, no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no he hecho. De hecho, como les dije, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo desde la prisión. Así que él sabía lo que era sufrir por la causa de otro. Como cristianos, nosotros aquí en el mundo occidental, se nos hace difícil entender lo que es sufrir por Cristo. Todavía no llegamos a derramar sangre por Cristo nosotros.
Quizá lo que más suframos o sufre usted es un ambiente hostil, una sociedad que no quiere nada de Cristo. Quizás se ríen de usted. Yo me recuerdo cuando era muy niña y íbamos a la iglesia caminando, que unos jóvenes, para burlarse de nosotros, de mi mamá y de mis hermanas, que caminábamos hacia el templo, ¿sabe cuál era la burla de ellos hacia nosotros? Nos cantaban. Yo tengo una corona y en el cielo. Nos cantaban burlándose de nosotros. Nos cantaban en burla. Eso es lo que nosotros sufríamos. Nosotros realmente no sufrimos por Cristo. Vamos a hablar la verdad. Sí, sí, hay un ambiente hostil en la vida que vivimos, en nuestra sociedad. No quiere que usted hable de Cristo. En algunos lugares no le permiten orar. Bueno, es increíble, es increíble. Pero realmente no hemos sufrido como sufrieron los primeros creyentes. Realmente su vida no está en peligro. Si nos ponemos a pensar bien, no conozco a nadie que no le dieron un empleado. Bueno, yo no conozco a nadie, quizá usted sí. No le dieron el empleado porque el empleo porque dijo que era creyente. O no lo aceptaron en la universidad porque dijo que era creyente. O no lo aceptaron en un colegio porque dijo que era creyente. No lo aceptaron en tal lugar porque es creyente. Usted no puede vivir en este barrio porque es creyente. No conozco a nadie así. No sufrimos de esa manera. Pero sí le voy a decir algo. Entre más fiel, entre más fidelidad, entre más usted quiere practicar la palabra, más obstáculos va a encontrar. Más difícil va a ser que usted viva en esta sociedad, porque lo van a rechazar por su fe. Y está magnífico si lo rechazan por su fe. El enemigo va a querer ponerle trampas a usted y le va a decir, tú no cabes ahí, para que usted se eche para atrás, pero usted es un buen soldado, sufra penalidades, si eso es lo que se llama sufrir. Hemos sido llamados a soportar dificultades, tal como todo cristiano, antes de usted ha tenido que hacerlo. Si usted lee la Biblia, mártires, gente que sufrió cosas tremendas, a los profetas los mataron, no les creían, era una cosa increíble. Nosotros la tenemos bien. Déjeme decirle, sí tenemos en nuestros tiempos, en nuestras generaciones, algunos misioneros que han sufrido, pero realmente como sufrieron los del principio, jamás, jamás. Todavía, dice Hebreos 12:4, todavía no hemos derramado nuestra propia sangre por el Evangelio. Pero sabe una cosa, nuestra fidelidad a Cristo va a traernos vamos a hacer controversia para algunas personas. Pero le quiero recordar lo que dijo Jesús en Juan 15:20. Si usted está pasando por algo, quizá algún familiar, una persona en su trabajo, lo mira mal, mire lo que dijo Jesús en Juan 15:20. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero lo que él está diciendo, mire, a mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir. Pero ¿sabe por qué la gente crea la palabra? Porque Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Perfecto. Juan 16:33. Él nos dijo algo que nosotros no podemos pasar por alto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando nosotros venimos al Evangelio, debemos de saber que nuestra fe, que nuestra confianza en la palabra, nuestra confesión va a crear controversia y está bien. Un buen soldado, entonces dijimos, es uno que no se limita o que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. También un buen soldado es uno que está dispuesto a sufrir penalidades. Pero también un buen soldado se caracteriza por ser separado de la vida normal o de lo normal de la vida. Segunda Timoteo 2:4 dice la palabra del Señor, lo que le dijo Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con fin de agradar a aquel que lo enlistó, al que lo llamó, agradar al que lo tomó por soldado. No te enredes. Y quiero hablarles de qué es eso de no enredarse.
No enredarse en los negocios de la vida. Se caracteriza un soldado que no se enreda por su separación de la vida normal o de lo que se conoce como normal. Un soldado activo, si ustedes conocen un soldado, pregúntenle esto, pero un soldado activo no tiene un trabajo donde entra a las 9 y sale a las 5 de la tarde, o una semana de trabajo de 40 o un poquito más horas. No es igual. Un soldado activo es un soldado que sirve las 24 horas. No sale, no marca tarjeta, 24 horas. Aunque no esté peleando, disparando, él está activo. Está activo. Todos los días de su vida él está activo. Todos los días del año él debe estar listo. Su cuerpo, su salud, sus conocimientos, su tiempo, todo lo que el soldado es le pertenecen a las Fuerzas Armadas. Una vez, escuche, que una persona se enlista en las Fuerzas Armadas, ya no se pertenece, ya no le pertenece a su familia, ahora le pertenece a las Fuerzas Armadas. Esto es muy, muy serio. Muy serio. Incluso cuando está de vacaciones un soldado, debe recordar que en cualquier momento, sin previo aviso y por cualquier motivo, lo puedan llamar y él tiene que responder. No puede decir, no, ahorita no puedo ir, mire, es que estoy de vacaciones, me disculpan. No, tiene que soltar todo y salir corriendo porque lo llamaron. Cuando a un soldado se le ordena llevar a cabo su deber, aunque el deber sea peligroso, se espera que esté dispuesto a poner su propia vida en la línea sin duda ni vacilación. Nada de que tengo miedo, ya fue entrenado. De la misma manera, amada iglesia, amados hermanos, un soldado de Cristo está separado de su entorno habitual, pues está llamado a no enredarse en los negocios de la vida. ¿Y qué significa eso, pastora? Ok, voy a dejar de trabajar, o ya no voy a estudiar, ya no me voy a enredar, dijo la pastora, que no me enredara. No se trata de eso. Significa, lo que Pablo estaba hablando es algo muy diferente a lo que nosotros creemos a no enredarse. Él no está hablando de cosas que son necesariamente malas en sí mismas. No está diciendo que usted como cristiano no puede tener ningún contacto con gente que no es cristiana o que no piensa como usted. No puede decir que usted ya no trabaje, como decía, ni cosas por el estilo. Lo que está diciendo es que nunca se debe encontrar atrapado por las cosas de este mundo. Pablo le dijo a Timoteo, no te dejes atrapar por las cosas de este mundo. No te dejes enredar por estas cosas. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Cristo oró por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino guárdalos de que no se enreden en el mundo o con el mundo. Nunca debes permitir que asuntos terrenales te obstaculicen en el cumplimiento de tu deber como buen soldado de Jesús. No lo hagas. El Señor te llamó y te enlistó. Preocupaciones, actividades temporales, aunque parecen inocentes, pero te pueden robar de llevar a cabo tu trabajo como un buen soldado de Jesús. Así como un soldado, les decía, es obediente y pone voluntariamente su vida en la línea de servicio y de su comandante, también un cristiano, un buen soldado, un buen creyente, pone su vida al servicio de su Señor, negándose a sí mismo y poniendo su vida al servicio del Señor. Si nosotros hacemos esto, ¿se recuerdan ustedes? Si nosotros hacemos eso de poner nuestra vida al servicio del Señor, nos vamos a recordar de lo que dijo Pablo. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa. Con tal de que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Yo no estimo mi vida preciosa. Pablo decía, yo tengo muchas cosas de que alegrarme o halagarme, pero no lo hago, no estimo mi vida preciosa. Yo la quiero poner por el Señor. Esto es muy tremendo. Y este es el llamado de Dios para un buen soldado. Él quería dar un buen testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque él dijo, no te enredes con la meta de agradar a aquel que te enlistó como soldado. Nuestro deseo es agradar a nuestro Dios. Hoy aquí en este país
se recuerdan, se hace memoria de todos aquellos que dieron su vida para que este país sea lo que es ahora. Quizá tu país donde tú nos estás viendo puede recordar grandes héroes que dieron su vida. Quizá tienes un familiar que murió y queda como un héroe porque murió en las líneas de batalla. Eso es honra, eso es hermoso. Es doloroso para el que queda, pero es hermoso porque aquella persona dejó su vida. Y ahora un país goza una gran libertad y le damos las gracias a Dios por eso. Pero la verdad que la nota final de un buen soldado es un deseo genuino de agradar a aquel que lo enlistó. Y esto es algo tremendo. ¿Se recuerdan la historia que les conté al principio? Aquellos hombres que siguieron al teniente Richard Winters a través de las batallas allá en Europa, cuando estaban peleando contra los nazis, desarrollaron hacia ese hombre un gran respeto. Nosotros como líderes, pastores, gente que está sirviendo al Señor, tenemos que ser de esa clase de soldado, un buen soldado del Señor. Porque nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, nuestro Salvador. Él dio su vida. Él fue al campo de batalla. Él peleó por nosotros. Y la Biblia dice que le ganó a Satanás la batalla por nuestra vida eterna. Él es nuestro comandante en jefe. Él es el que va delante de nosotros. Ya nos puso el ejemplo. Lo más tremendo, lo mejor de Cristo es que nos enlista como buenos soldados, pero no nos pide que muramos por Él. Él dice, yo quiero que tú vivas para mí. Vive para Él. Él ya murió, ya no tienes que morirte. No digas, yo me quiero morir por Cristo. No. Mejor di, yo quiero vivir para Cristo. Nuestro mayor deseo es serle agradables. ¿Por qué? Porque un día Él nos va a decir lo siguiente, en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y con esa misma esperanza en mente, 2 Corintios 5:9, nos anima para seguir adelante por amor a Cristo y decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, procuramos, dijo Pablo, también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y esto es una verdad muy grande. Nuestro deseo debe ser agradar al Señor como buenos soldados. ¿Cómo te está yendo, mi amado, amada mujer, varón que estás oyendo? ¿Te has enlistado? Si te enlistaste, si te sientes como que no estás muy bien, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Quiero dejar un legado. Tus hijos te necesitan como un buen soldado. Tu familia te necesita como un buen soldado. Que no se echa para atrás ni bien. Hay presión. No. Las presiones nos forman. Los problemas nos ayudan a crecer, no a echarnos para atrás. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu gran apóstol Pablo. Gracias porque él, viendo con ojos de fe, dejó una palabra para nosotros hoy en día, la iglesia que está viviendo lo que nunca había vivido, una pandemia, voces que nos dicen, cosas que nos quieren desanimar, gente que se quiere rendir. Pero ahora las palabras del apóstol Pablo resuenan desde las Sagradas Escrituras diciendo, tú eres un buen soldado. No te enredes con las cosas de este mundo. No te dejes enredar. Agrada a aquel que te llamó y que te enlistó como soldado en sus filas del ejército de Dios. Gracias, Señor, porque yo creo que esta palabra ha llegado muy a tiempo para mucha gente que se estaba desanimando. Y te dice a ti, el Señor, no te desanimes. Tú eres un buen soldado. Yo estoy contigo.
y ya pagué un precio por tu vida. Padre, te damos gracias y bendecimos nuestros países. Bendecimos la libertad que nos has dado. Pedimos, Señor, nos humillamos delante de ti para que tú envíes una palabra sanadora a todo nuestro planeta, Señor, que tú envíes orden a nuestras vidas, orden a nuestro planeta, orden a nuestros gobiernos y que tú des sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. También nos unimos en oración por toda aquella persona que esté enferma, que tu poder sanador descienda en este momento y toque los cuerpos enfermos y aquel que se sentía desanimado pueda en este momento a través de tu espíritu levantarse, escuchar tu voz llamando a tu pueblo, a tu ejército, diciéndonos, tú sufre penalidades. Como buen soldado, ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo, sino que se preserva para poder complacer a aquel que lo enlistó. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados, por estar con nosotros en este día tan especial. Comparta esta enseñanza con alguien más que usted cree que le va a ayudar porque la palabra es buena. Y si ha abierto su corazón y usted quiere ser bondadoso, amén, ser bondadoso y quiere sembrar y quiere dar sus diezmos, su ofrenda, hágalo. Ahí tenemos en la pantalla cómo usted lo puede hacer. Les bendigo y les esperamos el día de mañana a las 8 en punto. Gracias por sintonizarnos. El Señor les bendiga.